Bienvenidos a un programa más de Mundo Misionero desde la ciudad de Belice. Nos encontramos en este país de Belice donde estaremos compartiendo con todos ustedes sobre la plantación de iglesias y el discipulado. Estaremos visitando ciudades como Ciudad de Belice, Belmopan, Orange Walk y Corozal, compartiendo sobre plantación de iglesias en el área en la cual nosotros estamos trabajando. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar en este maravilloso país y espero que ustedes puedan seguirnos en nuestra programación. La plantación de iglesias es un trabajo más extenso que requiere más tiempo, requiere más preparación, requiere más recursos. Como organización, nuestra organización Gracia Abundante para el Mundo, tenemos un enfoque y un propósito al nosotros salir y llevar a cabo nuestras misiones. Nosotros no solamente vamos a un poblado, a una ciudad, a un país, y hacemos alguna actividad religiosa y nos retiramos. No, nosotros siempre que vamos a un lugar vamos con un propósito de poder darle seguimiento, de poder plantar iglesias. ¿Y cómo nosotros plantamos una iglesia? Bueno, la plantación de iglesias es cuando nosotros llegamos a un campo misionero que se abre, ya sea por una familia, por una persona que abrió su hogar, en el cual no hay iglesia o en el cual se necesita plantar una iglesia, y es ahí donde nosotros entramos. Nosotros analizamos el lugar, predicamos el evangelio, se empiezan a abrir las puertas y eso empezamos a orar al Señor, empezamos a pedir al Señor dirección, porque tampoco podemos ir plantando iglesias solamente por plantar y por tener. La plantación de iglesia para nuestro Señor Jesucristo es una prioridad. O sea, no es algo opcional, sino es una prioridad, porque lo que el Señor quiere es que se predique el evangelio en todo el mundo, ¿sí? Pero hay comunidades donde verdaderamente el evangelio no ha entrado todavía, y estamos hablando de Quintana Roo. En Quintana Roo, en muchas comunidades todavía el evangelio no ha sido predicado, o sea, sí, a lo mejor lo han escuchado, pero no en sus comunidades. Pero el propósito de nosotros es entrar a las comunidades a predicar el evangelio. Pero hay muchas comunidades aquí que no permiten que se predique el evangelio. Entonces nosotros estamos ahorita orándole a Dios para que nos dé personas que sean bilingües, que sepan hablar maya, ¿sí? Para prepararlos y que ellos mismos vayan y le prediquen a sus comunidades. Me quiero seguir siendo como un pastor para seguir es el mensajero de la palabra de Dios. Yo estoy leyendo toda la Biblia poco a poco, ahí estoy caminando, pero ahí le voy. Yo me gusta andar en todos los pueblos, enseñar la palabra, eso es mi mejor opción. Nosotros no solamente llegamos ahí y decimos aquí es donde vamos a plantar una iglesia. Nosotros somos cuidadosos en trabajar en el sentir de lo que Dios quiere, no solamente para el lugar, para el pueblo o la ciudad donde vamos, sino también para nosotros como ministerio. Tratamos de no movernos por emociones y decir sí, aquí es donde vamos a plantar una iglesia, sino pedimos dirección de Dios. Si Dios nos guía y es en su voluntad que Él nos muestra de que nosotros debemos de plantar una iglesia, lo hacemos. ¿Y cómo lo hacemos? El primer paso es ganar una familia de dentro de la comunidad. Si ganamos una persona de dentro de la comunidad, ya entramos, ¿sí? Porque esas personas son las que van a mover y hablarle a otras personas del evangelio dentro de su comunidad, porque a nosotros no nos dejan entrar libremente. Pues antes, hermano, estoy muy perdido, y cuando yo estoy trabajando a un hotel allá, pues como estoy perdido, y antes yo tomaba
cerveza y todo, pero ahora, gracias al Señor, que ya conocemos su palabra y todo así, hermanos, gracias a Dios, ya estamos con Dios ahora y estamos en camino del Señor, hermano. Nosotros siempre le pedimos al Señor que nos guíe donde hay mayor necesidad de que el Evangelio sea predicado. Un ejemplo es en la ciudad, pues tenemos muchas iglesias. Por ejemplo, en Cancún hay muchas iglesias donde una persona se puede congregar. Pero, por ejemplo, cuando llegamos nosotros a Yaxchexal, que es la última misión que acabamos de plantar, no hay iglesia en ese lugar, no hay ni una. Entonces, a través de la oración, el Señor nos dirige y el Señor pone en nuestro corazón el plantar una iglesia para que la comunidad tenga donde reunirse, donde poder discipularse, donde otros puedan escuchar la palabra de Dios y donde se tenga un lugar también para que la gente se reúna a alabar al Señor. Y es así como inicia una plantación de iglesias después de hacer el análisis, después de orar, de buscar la dirección de Dios, y también se requiere de recursos para hacerlo. Se requiere de un terreno, se requiere de la construcción. Regularmente nosotros no hacemos construcciones grandes porque es tanta la necesidad que no nos enfocamos en un lugar para construir una iglesia grande, sino construimos una iglesia o un lugar más bien donde pueda entrar unas 50 personas. La plantación de iglesias lo vemos más específicamente en la vida de la iglesia primitiva, y cuando Jesús se va del mundo en su forma física, la iglesia queda con la comisión de hacer discípulos. La plantación de iglesias se establece a raíz de la necesidad de hacer avanzar el reino de Dios en todo el mundo. Si bien lo vemos más específicamente en la vida del apóstol Pablo y de los discípulos que estaban con él, cómo ellos recorrían el mundo antiguo en su tiempo para llevar ese mensaje de la palabra de Dios. Y en cada lugar donde iban, ellos veían la necesidad de establecer una nueva iglesia. La iglesia, como todos sabemos, no es un lugar en específico, sino la iglesia es el grupo de personas que han creído en el Señor Jesucristo. Lo vemos en Corintios, cuando se inicia la iglesia de Corintios, en Éfeso, con los filipenses, esta misión que el apóstol Pablo llevaba de predicar el evangelio y que daba frutos en cada lugar donde él se movía, y que en esos lugares se establecía por primera vez una iglesia. Y es ahí donde inicia ese establecimiento de una iglesia formal, de decir estos son cristianos seguidores de Jesucristo. Entonces bíblicamente está en todo el Nuevo Testamento, ¿verdad?, de cómo se lleva la plantación de iglesias a través de predicar el evangelio de Jesucristo. Well, that is, God's plan, God's vision to take the gospel to the uttermost parts of the world, is to plant churches. If you read what the disciples did after Jesus returned to heaven, and he told them, he said, I want you to go to Jerusalem, Samaria, to Judea, and to all the parts of the world.
the way they did that was they went and they planted new churches. As people would get saved, it would begin a church in a community. And so you have even the letters of the New Testament are written back to those churches as the disciples are trying to help them work through their problems and to grow as Christians. That the whole New Testament is, after Jesus leaves, it's all about churches. It's all about planting churches and working with churches. ¿Cómo lo hacemos? Comenzamos a trabajar con la comunidad, comenzamos a trabajar con la gente, comenzamos a predicarle el Evangelio de Jesucristo y a través de eso, conforme va creciendo, nosotros también tenemos a un misionero ya que está preparado para que cuando nosotros decidamos plantar esa iglesia, tengamos ya un misionero que nosotros podamos enviar a ese lugar y él continúe el trabajo que se va a estar llevando a cabo en la plantación de iglesias. Por ejemplo, aquí en el país de Belice tenemos una iglesia plantada aquí a las afueras de la ciudad de Corozal y tenemos un misionero que viene hasta aquí desde la ciudad de Cancún y pasa 2 semanas en este lugar, regresa a casa con su familia y nuestro equipo misionero, los que estamos en la ciudad de Cancún, venimos por la 3ª semana para estar discipulando, estar trabajando con la iglesia y de ahí el misionero regresa otra vez aquí a Belice y nosotros nos vamos otra vez a casa. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Amén. Una visión fue algo muy precioso que Dios me ha dado y realmente fue de corazón. Que cuando uno se convierte a Jesucristo, nosotros tenemos que estar unidos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu y escuchar su voz y preguntarle, Señor, ¿dónde voy? Y entonces eso es lo que sucedió en mi iglesia cuando hacemos nosotros reuniones, oración, que es el esencial de una iglesia madura y bien estructurado. Es bien importante la oración para que una iglesia sea fuerte, para que ya pueda ir a las otras naciones a predicar el Evangelio. Y me ha motivado a mí también de venir acá en Belice, Centroamérica, a predicar el Evangelio, porque el Evangelio es luz al mundo. La palabra Biblia se desglosa de la palabra biblos, que significa libros, o podemos decir que es una biblioteca, ¿verdad? Porque no solamente tenemos un libro dentro de la Biblia, sino ¿cuántos hay? 66 libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que nos dan un panorama de cómo es Dios. ¿Estamos de acuerdo en esta noche? Podemos ver en el Antiguo Testamento la veracidad de Dios, ¿verdad? Con el pecador. Y podemos ver en el Nuevo Testamento la gracia de Dios para con el pecador. Podemos ver la justicia de Dios, pero también la misericordia de Dios en toda la Biblia. Es un libro apasionante porque nos muestra todo el carácter de Dios, nos muestra toda la virtud de Dios, nos muestra el corazón de Dios revelado al hombre. Y el hombre tiene la oportunidad y la bendición de seguir la palabra y de poder conocer cuál es el plan de Dios para este mundo.
La plantación de iglesias para mí es sembrar una semilla y poco a poco regarla y poco a poco va creciendo la semilla. En el caso de Stud, la semilla se fue dando poco a poco y ahora estamos viendo los frutos de que la cual una persona está dando para el Señor para levantar una misión. Plantar y estar regando las plantas no es fácil, pero el Señor nos va a dar la fuerza y el vigor para poder que esa planta se logre crecer y que haya un crecimiento más espiritualmente hablando, que el Señor es el que nos va a ayudar. Plantar un lugar no es fácil, pero la palabra del Señor dice que cuando nosotros estamos en el Señor y plantamos para Él, nosotros hacemos el trabajo y todo lo demás Él lo realiza. Eso es plantar algo que va a dar muy pronto un fruto. Después de la plantación de una iglesia, sigue el trabajo de discipulado y de alcance. Nuestro objetivo principal como iglesia es predicar el Evangelio de Jesucristo y que toda la comunidad conozca a Cristo, conozca al Señor y puedan ser bautizados. O sea, no solamente es llevarles el Evangelio, sino también que ellos tomen la decisión del bautismo. Entonces nos enfocamos, cuando ya hemos plantado una iglesia, nos enfocamos en misioneros, en gente de la ciudad o mismo del campo donde estamos trabajando, que se entrenan y van y se hacen cargo de la misión y ellos empiezan a trabajar ahí en el discipulado, en el alcance a través del Evangelio y en el bautismo de las personas. Antes iba a una iglesia donde pues no estaba muy convencido, entonces no me decidí a bautizarme. Entonces, por medio de mis papás que me presentaron al pastor McDonald de la iglesia Gracia Abundante, pues él me platicó más sobre la Biblia, entonces yo fui comprendiendo más sobre la palabra de Dios. Entonces, pues me dio unas pláticas sobre el bautismo y pues ya gracias a Dios me decidí a bautizarme y pues mi esposa no estaba muy de acuerdo, entonces como ella asistía más tiempo en aquella iglesia, entonces pues en la hora de que yo me bauticé, pues ella se dio cuenta de que yo estaba muy decidido, pues ella igual le tocaron su corazón por Dios y se bautizó igual conmigo en ese día. Estoy enseñando a mis hijos, estoy enseñando a mis hijas también a caminar al camino del Señor Jesucristo. Porque eso es mi promesa al Señor, porque yo prometí al Señor y que lo tenga, y que yo cambie mi vida, y le prometió al Señor Jesucristo también para que yo tenga una vida cambiada, y voy a enseñar a mis hijos también. Le prometo a enseñar a mis hijos. Ahora ya enseñó a mi hijo Roberto, ya enseñó a mi hija Claudia y mi hija Lady y también mi hijo Ismael. Pues ellos ahora están caminando un poco mejor también y ya conocen la palabra también y ellos cantan alabanza y todo así. Entonces, para mantener ese seguimiento con la iglesia que estamos plantando, recuerden que plantar una iglesia muchas veces no es fácil, conlleva tiempo, conlleva esfuerzo, pero también conlleva mucho discipulado. Son gente recién convertida que no conoce la palabra de Dios y nosotros tomamos tiempo para compartirles la palabra de Dios. Yo creo que ese es un trabajo muy importante que toda iglesia debe llevar a cabo, plantar otras iglesias para que el Evangelio siga extendiéndose. Pues la palabra es el mejor para todo el mundo, no hay otra cosa más, sino que es la palabra de Dios, es el mejor para todos los hombres que viven en este mundo. Nomás
es conducir y leerlo bien y todo, y saberlo cuál será el mejor y decirle todo también a los demás y enseñarle bien a los demás también. Se nos ha terminado el tiempo, pero quiero compartir con ustedes un pasaje de la Biblia que se encuentra en Mateo capítulo 24, versículo 14. Y dice la palabra del Señor: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Nosotros seguiremos aquí en la ciudad de Belice, en este país maravilloso, compartiendo el evangelio de Jesucristo, y te esperamos esta próxima semana con una programación más de Mundo Misionero. Dios les bendiga.